doctor Salvador, creo que sí, creo que a la manera de presentación vamos a poder ir aportando como ciertas cuestiones, sobre todo con la experiencia que tenemos en el trabajo que hacemos directo con las personas transmigrantes en su paso por la zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo poco a poco fui entendiendo como el objetivo de este espacio y también el objetivo del espacio que va a haber en septiembre, que me parece muy pertinente para nuestro tema, para nuestro trabajo, que sea aquí en Guadalajara. Entonces, igual y no me voy a detener mucho, si quieres avanzar un poquito. Nada más voy a hablar un poco como del contexto de la transmigración en México, nada más muy puntualmente, y más bien me voy a detener más en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, tenemos un contexto de 214 millones de migrantes internacionales a nivel mundial. Estamos hablando que 3.1 de la población mundial está constituida por migrantes. Entonces se habla de que pues, desde siempre ha habido movimientos poblacionales, y ahorita estamos en un momento importante, y sobre todo en México, en términos de migración, ¿no? ¿Sí puedes ver un poco más adelante? En México somos un país de origen de migrantes, de destino de migrantes, de tránsito de migrantes, pero también de retorno de migrantes. Entonces, un poco más adelante en la presentación podremos ir dibujando las diferentes personas que pasan por aquí por Guadalajara y que son atendidas por nuestra organización. Justo el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con las personas que viajan en tren de carga. Entonces, estos son un mapa ferroviario de los diferentes corredores que existen a nivel México. Si se fijan, las rutas, sobre todo las verdes, son las principales, y tenemos que en general hay 3 rutas, que son las del Golfo, la del Centro y la de Occidente. La del Golfo siempre se ha caracterizado por ser la más custodiada por el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes que viajan en el tren de carga por lo general vienen de países de Centroamérica. Claro que nosotros desde que iniciamos nuestro trabajo en el 2007 y desde el 2008 también con la crisis financiera mundial iniciada en Estados Unidos, también empezamos nosotros a notar que mexicanos utilizaban también el tren de carga. Ahorita les explico más o menos qué implica eso. La otra ruta es la del Centro, que también ahí es en donde se han documentado más violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes que viajan en el tren de carga. Y por último está el corredor de nosotros que pasa por el corazón de la ciudad de Guadalajara y que agarra todo el Pacífico para llegar a la frontera norte, de aquel lado de los estados de California, de Arizona, y bueno, la otra ya es pegada hacia Nuevo México y Texas, ¿no? Si quieres, más o menos es el corredor occidente. La ruta previa de Guadalajara, pues antes pasaron por Ocotlán, Irapuato, Ocotlán, Guadalajara, y de ahí sigue hacia Tepic. La siguiente parada ya sigue Tequila y después Tepic y sigue hacia adelante, ¿no? Más o menos eso es como un panorama de la ruta, ¿no? Si queremos. Los migrantes tardan entre 1 y 6 meses, dependiendo de las condiciones climáticas, sociales, personales, para cruzar todo el país. La ruta de Guadalajara, la ruta de Occidente o la del Pacífico, cuando llegan aquí a Guadalajara, muy probablemente si hubieran utilizado cualquiera de las otras rutas ya hubieran llegado. Me tocó a mí estar en verano del 2008 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y allá el promedio de días más o menos eran entre 15 y 20 días los que tardaban en cruzar, ¿no? Un mes a lo mucho. Y acá muchos de los testimonios hablan de ese mismo término de días para llegar aquí a Guadalajara. Entonces les implica todavía la mitad del viaje solamente llegar aquí a Guadalajara. Pero además estamos viendo que existen cada vez rutas más peligrosas. La ruta del Golfo siempre ha sido como donde más presupuesto ha habido el Instituto Nacional de Migración en cuestiones de persecución, de detención de migrantes. Es la institución supuestamente facultada para poder asegurar a los migrantes si no tienen los documentos migratorios que avalen su legal estancia en el país. En la ruta del Golfo, también si ubican, pues son los estados de Tamaulipas, Veracruz, abajo ya está la cuestión de Tabasco, inclusive la ruta del Centro, que implica los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León. Son estados que han estado, sobre todo después del sexenio de Calderón con esta guerra contra el narcotráfico, ha sido una exacerbación de la violencia y uno de los
de las poblaciones más vulneradas al aspecto fueron los migrantes, ¿no? Y se preguntarán lo que implica el viaje en el tren de carga. Bueno, por lo general hemos estado viendo que hay una escalada de violencia, ¿no?, en términos de la población. Cuando las organizaciones empiezan a denunciar las violaciones a derechos humanos de los migrantes, en primer lugar, la primera condición en la cual están siendo vulnerados estas personas es por lo que se expone en el mismo tren, ¿no? Cuestiones de frío, sed, hambre, insolación, deshidratación, pies ampollados. Inclusive aquí en Guadalajara también hemos tenido casos de accidentados. A lo largo del país ha habido muchas muertes y muchos accidentados por el mismo tren de carga, ¿no? La escalada de violencia implica que después empezaron a denunciar robos, extorsiones, violencia física y psicológica, inclusive abusos de autoridad, cuestiones de extorsiones por parte de las autoridades, y también hubo más bien los carroteros o los guardias de seguridad del tren privado también han sido uno de los agentes más importantes en términos de extorsiones y de violencia hacia las personas migrantes. Y la escalada de violencia se da con esta cuestión de los secuestros, la tortura, la trata de personas, la esclavitud sexual, laboral y de todo tipo, ¿no? Además de la discriminación, marginación, segregación e indiferencia. Entonces, estamos viendo que tenemos un contexto de una exacerbación de la violencia en otras rutas y que también pues, implica Guadalajara. Bueno, nosotros desde que empezamos a trabajar aquí en Guadalajara, hay gente que vive aledaña a las vías que da testimonio de que los migrantes pasan aquí desde hace 40 años, ¿no? Pero esta ruta estaba totalmente invisibilizada, ni siquiera los migrantes sabían a veces por dónde pasaban. Tampoco se conocía mucho en Guadalajara de la situación que pasaban los transmigrantes en esta zona. Entonces, nosotros entendemos nuestro trabajo porque fuimos voluntarios en casas de migrante en otras zonas. A mí me tocó en Nuevo Laredo, algunos otros compañeros en Saltillo, algunos estuvieron en Tapachula. Conocimos esta realidad y dijimos, bueno, pues ¿qué está pasando en Guadalajara? Y sabíamos que había vías del tren porque cruzan toda nuestra ciudad. Entonces hubo un grupo de personas que empezó a revisar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando aquí en Guadalajara. Y entonces nosotros tenemos ahorita en Guadalajara una ciudad de 4 millones de habitantes solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, y a diferencia de otras labores que se hacen en toda la República, estamos viendo que Guadalajara es la única ciudad en donde los migrantes pasan por el centro de la ciudad. El patio de ferrocarril, ellos llegan por la zona de Chapala, por allá por las Juntas, y el patio de ferrocarril aquí en la ciudad es muy grande, entonces tienen que bajar y tienen que buscar la manera de volver a acceder al tren para poder seguir su camino. Eso implica meterse al centro de la ciudad, ¿no? A la zona neurálgica pues, de la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros empezamos un trabajo. Primero iniciamos el trabajo con una señora aledaña a las vías, nos prestaba un espacio donde poner anaquelitos, juntábamos latas de atún, sopitas Maruchan y demás. A la par que fue creciendo un poquito el trabajo, la organización, los fondos y demás, pues instalamos un comedor justo en la zona en donde el tren sale y es el primer cruce de coches en donde ellos pueden acceder al tren, y esa es la ruta que va ya hacia el norte, ¿no?, que viene siendo ahí por la estación de tren ligero de Washington. Y justo a partir de ahí es la salida que va hacia Tepic, ¿no?, al igual que los coches. Entonces vemos que, bueno, si quieres darle los migrantes cuando llegan aquí mínimo han tardado unos 15 días en llegar a la ciudad de Guadalajara y les falta pues más o menos el mismo tiempo. En la zona metropolitana de Guadalajara, los transmigrantes por lo general nada más se quedan entre 24 y 72 horas antes de continuar su camino. Ahorita platicamos un poquito más conforme les vaya explicando las diferentes poblaciones que tenemos en Guadalajara, pero ya hay algunas preocupaciones que inclusive antes de empezar esta presentación, pues por ahí surgieron algo que yo creo que inclusive todos los que son aquí de Guadalajara pues ya ven a muchos migrantes en cada esquina, en las vías del tren, inclusive ya fuera de la zona de las vías, ¿no? FM4 surge como una organización laica, una organización sin fines de lucro. Se constituyó en el 2009, pero también en estos albergues en los que nosotros estuvimos participando son albergues de apoyo humanitario, pero que están dirigidos por la Iglesia Católica. Entonces nosotros, a través de este esfuerzo, de esta experiencia, y como ex voluntarios, específicamente éramos jóvenes que estábamos estudiando, que algunos ya eran profesionistas,
impulsamos este proyecto de intervención integral por los migrantes, ¿no? Entonces, creo que cabe destacar aquí que la Iglesia Católica ha sido como un aliado muy importante a nivel nacional para poder hacer la denuncia, la sistematización y todo el trabajo que se ha hecho para posicionar también la cuestión de los migrantes. Durante el sexenio de Calderón ha habido mucho movimiento hasta a nivel internacional y también podemos decir que gracias a eso se cambió una ley de migración. Ha habido muchísima presión a nivel internacional para que el gobierno asuma su responsabilidad. En el 2010 salió lo de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, los 72 migrantes, que es como la primera gran tragedia humanitaria visible, pero ya se había estado denunciando por muchos años esta cuestión de esta tragedia humanitaria. Entonces, aquí sí cabe mencionar que en Guadalajara ha habido esfuerzos aislados, pero no son un esfuerzo como en otros lugares o tal vez no visibles. Nosotros, por ejemplo, como organización trabajamos con algunos padres, algunos párrocos, algunos grupos parroquiales en cuestión de donaciones, campañas, algunos inclusive han apoyado a migrantes a poder quedarse a dormir en esas instancias. Está el comedor de Cáritas, pero no hay como esta situación institucional en donde la Iglesia Católica apoye de manera un poco más sistemática, y también ahí cabe mencionar que la organización ha ido creciendo poco a poco en términos de formalización, profesionalización del trabajo que hacemos, y esto implica también poco capacidad de vinculación o de seguimiento. Entonces, ahorita, lógicamente, sí tenemos como un poquito más de capacidad, estamos en redes y foros nacionales, dando seguimiento a muchos procesos, que creo que este espacio en específico es un reto para lo que se realiza desde estas instancias de la Iglesia Católica para apoyo al migrante. En específico, por ejemplo, una de las cuestiones muy puntuales es que no hay un albergue para migrantes. Entonces, eso implica, inclusive, que nosotros no sepamos bien aquí cómo decirle a la gente que no tenga miedo, pero darle una instrucción para que pueda decir, oye, pues te puedes ir a tal albergue, ahí hay quien te ayude. Entonces, hemos hecho como también alianzas con el ayuntamiento para un albergue de indigentes que puedan aceptar a migrantes, pero en sí el apoyo ha sido como muy periódico, ¿no? Entonces creo que ese es un reto muy importante en este espacio y en este lugar, y sobre todo también reconociendo como la diversidad de la ciudad, ¿no? Ha habido un incremento muy importante en términos de la criminalización, pero a la vez también somos una sociedad muy solidaria y entonces también ha habido mucho más solidaridad. Pero la criminalización y la discriminación que se le hace a este tipo de población es muy fuerte, ¿no? Entonces, déjenme sigo. Bueno, sí, ya les platiqué que somos un grupo interdisciplinario de personas que formamos la organización, si quieres verlo. Más o menos este es el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos un área de atención y servicios en donde está el comedor. Hemos atendido también accidentados. También hemos dado seguimiento a algunas personas que han sido testigos o víctimas de violencia para la cuestión de visas humanitarias. Por ahí, la Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un programa de prótesis, entonces también hemos hecho convenios con ellos. El área de vinculación para nosotros es muy, muy importante, y por eso también estos espacios son sumamente importantes, porque creemos que la realidad no es nuestra responsabilidad. Nosotros surgimos como un grupo comprometido con esta causa, pero creemos que la responsabilidad es de todos. Entonces, esta área implica el hecho de dar talleres de sensibilización, charlas, pláticas, pero también hacer vínculos de colaboración, de articulación, con el fin de hacer estas redes solidarias más amplias y que al menos en Guadalajara pueda ser como una ciudad libre de violencia en el paso de estas personas. La investigación para nosotros también es bien importante, porque es quien nos va a dar también mucho de ese material y documentación para poder incidir en esta realidad, para poder posicionar el tema, para que se nos vea como alguien formal, serio, veraz, que estamos trabajando en pro de esta población, pero también para que se les brinden los servicios, para exigir las necesidades que tienen ellos, ¿no? Y por último, pues la cuestión ya de desarrollo institucional, que tiene que ver con toda la cuestión más administrativa y de regulación interna. Algunos de los proyectos que tenemos. Sí, les digo, tenemos un comedor, tenemos una oficina, 5 minutos. Ok, bueno, entonces los proyectos igual no los voy a saltar. Lo que sí es que para octubre nosotros vamos a presentar un informe, que están todos cordialmente invitados, igual por nuestras redes y demás, pero es un informe de 3 años del comedor en donde vamos a dar a conocer no solamente el perfil de la población que atendemos, sino también un poco del trabajo comunitario, de qué hay en las vías y de todas estas poblaciones, ¿no? Los migrantes que atendemos en promedio es de edad de 28 años, el 99%
por aquí son hombres y el 4% son mujeres. Las nacionalidades son el 53% hondureños, pero lo que les mencionaba al inicio es muy importante porque también tenemos una alta población de mexicanos. Eso implica que se meten en estas redes de ser vulnerables ante estas redes criminales y demás. Entonces no solamente es atender a la población extranjera, sino también son mexicanos los que se insertan en estas lógicas de violencia, ¿no? Salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses también son la población que más atendemos. Otra de las cuestiones bien importantes que nos ha sucedido es que no solamente estamos atendiendo a migrantes que van, sino que a migrantes que regresan. Y hay una situación súper complicada desde la administración de Obama. Ha habido una cuestión de deportaciones masivas impresionantes que han tenido consecuencias humanas y consecuencias a nivel familiar muy impresionantes, ¿no? Antes, por ejemplo, los centroamericanos inclusive tenían que fingir hablar mexicano para que no los mandaran hasta Centroamérica. Pero ahora no solamente personas que llevaban 40 años, separaciones familiares impresionantes y que ni siquiera existen algunos problemas, pero no completos para que la población pueda llegar a sus lugares de origen. Entonces utilizan el tren para poder llegar a sus lugares de origen. Y el mayor número de deportaciones que ahorita se están encontrando es en la zona de Mexicali, que implica la ruta del tren que nosotros trabajamos acá. Entonces también nos llegan muchos retornados. También muchas personas que están buscando ayuda humanitaria, que es como el por qué se fundó esta organización, ¿no? Pero también nos han pasado muchos casos a lo largo de estos años de accidentados aquí mismo en Guadalajara, y pues los testimonios sí hablan o de violencia, o hablan de falta de sueño, de comida. Entonces el cansancio también hace que pues se mutilen las piernas o un brazo. Hemos tenido como casos diversos. Y esta es otra de las circunstancias que también creo que tiene muchísimo que ver con esta situación de la pluralidad de la ciudad, de lo complejo que implica el estar en la ciudad, y es que a partir de esta visibilización que se dio en los medios de comunicación y a nivel internacional de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, le pegó a Guadalajara. O sea, antes no salían en los noticieros qué pasaba con esta población. O sea, en el momento en que empieza a pasar, también empezamos a ver mucha más población en la calle. En primer lugar, sí hay un incremento considerable en términos de quienes viajan por esta ruta, y porque también las alianzas que hemos hecho, el que conocen que hay una casa del migrante por acá, el que la ruta es más segura pero que menos ayuda humanitaria tiene, ha hecho que los migrantes opten por esta ruta. Pero también, por otro lado, hemos tenido muchísima población tapatía o de la zona metropolitana de Guadalajara que pues se disfraza pues de migrantes pues para poder pedir dinero en la calle, ¿no? Entonces tenemos por esta situación de poblaciones en situación de calle que conviven con los migrantes, y que inclusive por ahí algunos medios de comunicación han sacado algunas notas de que la calle ya se la pelean, que los migrantes luego no se pueden poner a los cruceros porque luego los sacan, pero también otros que pues, pretenden ser migrantes para poder tener acceso pues a estos recursos que se generan en la calle, ¿no? Entonces ahí es bien importante para nuestro trabajo reconocer que la ciudad es muy diversa, y a la hora que reconocemos al otro también reconocemos al migrante, ¿no? Pero también reconocer al otro implica reconocer que nuestra ciudad tiene estructuras de desigualdad, tiene estructuras de exclusión, que tiene una alta población desempleada, que no tiene los accesos a salud, a educación, un trabajo formal bien remunerado, y eso implica que también se inserten como en esta lógica, ¿no? Entonces me parece importante decir que no se debe ni criminalizar ni a uno ni a otro, pero entonces aquí el reto es ¿cómo lo hacemos para poder tener una visión más humana, no asistencial, no caritativa, porque tampoco estamos ayudando al migrante por ser bueno? Estamos entendiendo que hay una realidad que desde los países de origen están viviendo de exclusión, de desigualdad, de falta de oportunidades. Inclusive sale un estudio por ahí en el 2012 de los desplazamientos forzados por el crimen organizado, ¿no? Los últimos testimonios que por ahí escuché de un chavo fue, pues, ¿por qué te viniste? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Y por qué te viniste? Pues es que en el 2008 mataron a mi mamá, y pues acaban de matar a mi papá y a mi hermano, y yo pues no podía salir de mi casa, entonces pues mejor me vine. Entonces eso está pasando no solamente en Centroamérica, sino también está pasando aquí en México. Entonces esta violencia generalizada, además tomando también este término de binomio de impunidad y corrupción, y también una necesidad de la sociedad de echarle la culpa a alguien, pues entonces es al feo, al
mal vestido, pues al migrante. Entonces, creo que aquí el punto de la reflexión es cómo, como iglesia, más bien nos comprometemos a la reflexión y a la reflexión de cómo como sociedad hemos permitido estas tragedias, ¿no? Y cómo como sociedad debemos apostar a generar una sociedad más incluyente, más digna, más digna y más justa, ¿no? Que creo que ese va a ser pues el punto principal de... Espero que se vea aquí. Muchas gracias. Gracias.